Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael López, estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Eh, Esta presentación es correspondiente al ensayo virtual de la unidad 3 de la materia de cálculo integral con el doctor Adolfo José Rodríguez. En esta unidad 3, cosas que me llamaron la atención, bueno, pues evidentemente es de lo que se habló durante esta unidad, que es la integral definida. Dos reglas muy interesantes para aproximar el área bajo una curva con dos límites A y B como ejemplo, que en este caso es la regla del trapecio y la regla de Simpson. Integral definida. La integral definida corresponde al área limitada por la curva f de x, los límites de integración a y b y el eje x. Por tanto, la solución de la integral definida es un valor numérico que siempre debe ser positivo y expresado en unidades cuadradas, ya que realmente estamos calculando áreas. Si todas las imágenes de la función son positivas entre a y b, se escoge la notación de integral definida para simbolizar suma entre a y b de la función por el diferencial de x. La notación lo que nos dice es que sumemos los productos en el intervalo entre a y b. Se tiende a decir que una integral definida es un área, y esto no es del todo cierto, ya que una integral definida es en realidad una suma de áreas. Cuando nos encontremos con un área negativa, lo que hacemos es tomar un valor absoluto. En esta notación que conocemos ya de la integral definida, es esta notación con una S, pues básicamente nos explica que es una suma entre el intervalo A y el intervalo B de este producto y de este producto. En estas dos imágenes, donde básicamente tenemos nuestro límite A, nuestro límite B, nuestro eje X, aquí tengo un error y es eje Y, y bueno, aquí tenemos Y es igual a f de X. Pero ¿qué significa realmente esto? Yo tengo aquí f de X, que es esto. Esto es mi altura en un rectángulo. Y tengo mi diferencial de X, que esto es el ancho de mi rectángulo. Si yo multiplico f de X por dx, o diferencial de X, yo lo que voy a obtener es el área de este rectángulo. Pero en esta notación nos dice que si yo sumo los límites desde A hasta B, es decir, desde A hasta B, lo que yo voy a encontrar pues es el límite de toda esta área, desde el límite A hasta el límite B, toda esta área. Y eso es pues básicamente lo que nos dice esta notación de esta integral. En la regla del trapecio, que es uno de los métodos más utilizados para calcular aproximaciones numéricas de integrales definidas, es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes, para el caso cuando el polinomio interpolante es de grado 1. El nombre regla del trapecio se debe a la interpretación geométrica que se hace de la fórmula, y que aquí tenemos estas dos fórmulas de nuestra regla de trapecio y del error del trapecio. ¿Qué es esto de error de trapecio? No sé si se alcance a percibir, pero bueno, aquí tenemos una curva, tenemos un eje Y, tenemos un eje X. Sin embargo, aquí tenemos rectángulos.
Aquí en rojo alcanzamos a ver cómo hay áreas que no se alcanzan a cubrir con los rectángulos. En este caso, cuando nosotros tenemos trapecios, es decir, que está una línea recta desde el punto A hasta el punto B, tenemos aquí fuera de nuestra curva, por encima de nuestra curva, unos pequeños o unas pequeñas áreas que no alcanzan, evidentemente están fuera de nuestra área que queremos encontrar, y esto es conocido como el error de trapecio. Al igual que si nosotros hacemos divisiones más chiquitas de rectángulos, hacemos rectángulos más pequeños, sabemos que esta área se va a reducir, esta área roja. Lo mismo pasa en el trapecio. Si hacemos un trapecio mucho más chiquito, una línea recta, nuestra área definitivamente va a ser mucho menor cada vez. Regla de Simpson. Además de la regla del trapecio, otra manera de obtener una estimación más exacta de una integral es utilizar polinomios de orden superior para conectar los puntos. Por ejemplo, se pueden conectar con un polinomio de tercer orden los puntos f de a y f de b, y el punto medio entre ellos. A las fórmulas que resultan de calcular la integral bajo estos polinomios se le llama regla de Simpson. Con la regla de Simpson es posible obtener una aproximación más precisa del área bajo una curva, ya que se conectan grupos sucesivos de 3 puntos sobre la curva mediante parábolas de segundo grado, y al sumar las áreas bajo las parábolas se obtiene el área aproximada bajo la curva. Esta regla, a diferencia de la regla del trapecio, donde a mayor número de subdivisiones se obtiene una mejor aproximación, lo que hace es ajustar una curva de orden superior en lugar de una línea recta, como sucede con la línea del trapecio. Aquí tenemos el error del trapecio compuesta, la regla de Simpson 1/3, la regla de Simpson 3/8. Gráficamente, aquí podemos ver que la regla de Simpson, la línea roja, que es P de X, trata de simular la línea azul, que es f de x, b menos a sobre 2. Aquí tenemos el punto medio, y esto aproxima lo que es el área que queremos encontrar. A diferencia de la regla del trapecio, en la regla de Simpson se utilizan ecuaciones cuadráticas en lugar de lineales, como es el caso en la regla de trapecio. Aquí tenemos un ejercicio de una pequeña integral definida. En esta suma, que va a ser del 1 al 6, aquí tenemos nuestra integral. Aquí tenemos 10 por raíz cúbica, de y cuadrada de diferencial de y. Aquí comenzamos por sacar el 10 de nuestra integral, ya que no depende de y. Aquí tenemos 10, la integral y 2/3, diferencial de y es igual a 10. Aquí podemos resolver de una vez, donde podemos decir que y 2/3 más 1, bueno, sabemos que 2/3 más 1 pues nos va a dar 5/3. Esto lo tenemos que dividir sobre 5/3. Sin embargo, bueno, pues sabemos que también podemos expresar 10 por y a la 5/3, y sabemos que es lo mismo poner o multiplicar 5 por 3. En este caso, bueno, pues más la constante de integración. Aquí, ya teniendo esta notación,
Bueno, pues lo que podemos hacer es simplificar 10 entre 5, bueno, sacarle mitad o 10 entre 5, que nos va a dar 2. Y bueno, aquí ya no ponemos la constante de integración. Aquí resolvemos, bueno, pues es 2 por 3 son 6, y 5 tercios, y esto lo tenemos que evaluar en los intervalos del 1 al 6. Aquí sustituyendo este valor, tenemos que 6 por 6 nos da 36, 6 al cuadrado, bueno, pues nos da también 36, y esto es menos 6, ya que evaluar 6 a 1, bueno, pues nos va a terminar resultando el 6. Y bueno, pues aquí tenemos resolviendo, bueno, tenemos que son la raíz cuadrada de 36 es aproximadamente 3.31, 36 por 3.31, que son 119.16 menos 6, pues nos da el resultado de 113.16. Y este es el resultado, perdón, este es el resultado de nuestra integral.